Vamos a ir ahí a Segundo Libro de Reyes. Segundo Libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Segundo Libro de Reyes, 18, versículos del 1 al 6. Si usted lo tiene, puesto de pie para darle lectura a la palabra de Dios. Amén. Yo lo leo y ustedes me siguen con su vista. Dice así el pasaje: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después, ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y luego vamos a ir a Segundo de Crónicas 33. Segundo de Crónicas 33, igual versículos del 1 al 6. Dice así el pasaje: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todos los ejércitos de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. El padre, el rey Ezequías, fue un gran hombre de Dios. No hubo, dice la escritura, otro rey entre toda la historia de Israel que confiara en Dios como el rey Ezequías y que sirviera a Dios de una manera especial. Sin embargo, su hijo Manasés, todo lo contrario, un hombre que se excedió en hacer lo malo, más mal que los pueblos que Dios había desechado delante de la presencia, y desvió a Judá y a todo Jerusalén. Él se excedió en hacer lo malo cuando tenía el ejemplo a seguir de su padre, que no había habido otro rey como él en servir y hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos, que Dios hable a nuestra vida a través de su palabra. Bendito Dios, gracias te doy por la oportunidad y el privilegio que me das de estar aquí con mis hermanos. Bendice, Dios, la exposición de tu palabra, toca nuestro corazón y que cada palabra, Dios, que salga sea para edificación de tu iglesia, para bendición de tu pueblo, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo. Dirígenos y guíanos, Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.
Manasés hizo aún más mal que las naciones de la tierra de Canaán que Dios destruyó. Pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que todas las naciones. Y esto nos lleva a una incógnita, hermanos, dentro del cristianismo. Buenos padres dan hijos buenos. Malos padres dan malos hijos. Aquí estamos viendo la historia de un buen padre. No hubo otro rey como él. En toda la historia lo menciona la palabra de Dios. Sin embargo, su hijo también se excedió en hacer lo malo. Un buen padre, un hijo malo. A veces, buenos padres tienen hijos buenos, pero a veces buenos padres tienen hijos malos. A veces malos padres tienen hijos buenos. ¿Y por qué hay veces que buenos padres tienen hijos malos? El profeta Samuel fue un gran siervo de Dios. Toda su vida fue un hombre irreprensible, pero sus hijos se desviaron. Hicieron lo malo delante de Dios. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 8, usted puede leerlo. Un mal padre, hermanos, no necesariamente tendrá malos hijos, porque cada uno toma sus propias decisiones. Y un buen padre no necesariamente va a tener buenos hijos, precisamente porque cada uno de ellos toma sus propias decisiones. Lo único que no cambia es que seguirán siendo sus hijos. Siempre les dije a mis hijos, tus buenas o malas decisiones tal vez pueden afectar. Pero hay una cosa que no va a cambiar, le digo. Tú seguirás siendo mi hijo siempre. Y aunque me duela, seguirás siendo mi hijo. Y eso no cambia, hermanos, porque cada uno toma sus propias decisiones. Es como la salvación, es personal. La relación con Dios es personal. De modo que la palabra de Dios enseña claramente que cada uno dará cuenta a Dios por sí mismo. Romanos 14, versículo 12. Además, Dios no castiga a los hijos por los padres. A veces escuchamos frases de personas que dicen, ¿por qué Dios me está castigando? Dios no castiga a los hijos por los pecados de los padres, ni castiga a los padres por los pecados de los hijos. Cada uno somos responsables delante de Dios. Y tristemente, los pecados de nuestros hijos nos afectan, nos duelen, nos entristecen, nos quebrantan el corazón, hermanos, pero cada uno es responsable de sus acciones. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pero hay una cosa también, hermanos, que podemos ver. El mal ejemplo de un padre y sus malas decisiones influyen en la vida de los hijos. El mal ejemplo y las malas decisiones influyen en la vida de los hijos. Y sabe que en muchas familias se repiten los mismos pecados. Sin embargo, no podemos justificarnos.
A veces he escuchado personas decir, es que mi papá era un borracho y por eso soy así. Es que él era un mujeriego y por eso yo soy así. No podemos justificarnos por eso, hermanos. Mi papá era un borracho, mis tíos eran borrachos. Y yo cuando miré sus vidas, yo dije, yo no quiero acabar así. Y si yo no hubiera recibido a Cristo en mi corazón a una temprana edad, hermano, hubiera acabado así porque eran los pasos que yo iba siguiendo. Pero gracias a Dios, que Dios cambió el rumbo de mi vida. Y que Dios me guió en una dirección contraria. No puede un hijo ni debe justificar sus malas acciones por el hecho de tener un mal padre. No podemos. Un buen padre ahora no necesariamente tendrá buenos hijos, pero tampoco se puede justificar. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, padres, tenemos una parte, instruir. Instruir es repetir, es insistir, es perseverar. No es nada más, ya te dije una vez. No, es ser persistente, es darle continuidad, es instruir. Y la parte del hijo es no apartarse. Mi parte es instruir, tu parte, hijo, es no apartarte. Ahora pensemos cómo podemos impulsar la vida de nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios, hermanos, para con nosotros nos quebranta, nos guía y nos impulsa a acercarnos a Él con plena confianza. Nos impulsa a buscar el rostro de Dios. Es interesante que para un niño, en su inocencia, su padre es un héroe. Su padre, no hay nadie mejor que él. Papá todo lo puede. Se siente protegido por papá, se siente protegido por mamá. Cualquier necesidad la trae a sus padres. Y en la imagen del niño, papá y mamá llegan a ser una figura de Dios en la vida del niño. Porque todo lo proveen, todo lo puede. Decía mi hijo Jepté, todo lo puedes tú, papá. Un día me dijo, llévanos a comer. Y yo no tenía ni un 5 y le dije, hijo, es que no tengo dinero. Mete la tarjeta ahí en la máquina como lo hace siempre y te va a dar. Él pensaba que era nomás meter la tarjeta y dame dinero. No se puede. Nosotros sabemos que si no hay en el banco nada, no te va a dar. Pero él pensaba que en su inocencia, tú siempre puedes meter la tarjeta, dice. Pero es la mentalidad del niño. Su padre llega a ser esa figura protectora que todo lo provee, que todo lo puede, pero empieza a crecer y esa imagen comienza a deteriorarse. ¿Por qué? Porque se empiezan a hacer marcas en el corazón, hermano. Marcas que traen dolor. Por una mala relación
con nuestros hijos. Por una mala relación empiezan a hacerse marcas en el corazón de ellos. Una relación de padre a hijo basada en temor y dureza produce obediencia y conformación externa por miedo a la autoridad. Óigalo bien. Pero con el tiempo va a resultar en resentimiento, en confusión, en odio. Reglas y disciplinas sin una buena relación con los hijos producen dureza de corazón y rebeldía. Y empiezan las marcas en el corazón, comienzan a cobrar vida. ¿Cómo? Odio, resentimiento, amargura, dureza de corazón, rebeldía. Por no saber tratar a nuestros hijos, hermanos, con amor. A veces con gritería, a veces con palabras altisonantes, agresivas, ofensivas, que marcan el corazón de nuestros hijos. Y cuando debía de ser un corazón que esté dispuesto para ser entregado y servir a Dios, es un corazón que se endurece y se aparta y se aleja del camino correcto. Que Dios nos ayude, hermanos, para saber cómo tratar con nuestros hijos, para poder impulsar sus vidas y que sean vidas que honren y glorifiquen a nuestro Dios. Saben, hermanos, yo creo que si vamos a impulsar la vida de nuestros hijos, será basada en una relación con los hijos en amor, en confianza y respeto. Hay aquellos que dicen, es que mi papá es mi amigo. No. Respeto. Mis hijos son mis hijos. Qué bueno que puedo crear una amistad, pero yo voy a ser su papá. Y él va a ser mi hijo. ¿Me entiende? Y a veces desviamos ese sentir. Yo creo que la relación debe ser basada en amor, en confianza y respeto. Que podamos ganar el corazón de nuestros hijos. Cuando se pierde el corazón de un hijo, hermanos, él cierra su corazón para con sus padres. Ya no somos sus héroes. Ahora eres su enemigo. Porque él piensa que tú no lo quieres. Piensa que tú no lo comprendes. Piensa que tú le estás cerrando las puertas. Y saben, hermanos, no debía de ser así, debía ser todo lo contrario. Nosotros debiéramos de abrir las puertas para que ellos avancen, se desarrollen y puedan ser esas mujeres y hombres de bien que pongan en alto el nombre de nuestro Dios, que representen dignamente a ese Dios al que servimos. Pero muchas veces cerramos esas puertas, no las abrimos. Proverbios 17:6 dice: la honra de los hijos, sus padres. La honra de los hijos, sus padres. Lo más normal para un hijo sería estar orgulloso de papá, estar orgulloso de mamá. Y sabe, hermano, cuando vino el hermano Henry, bien contento, y me saluda y me dice: le quiero presentar a mis papás.
pero contento, orgulloso de ellos. Esa es una bendición. Pero cuando usted se encuentra a alguien y pues ahí están mis papás, pero no está muy orgulloso de ellos. Ahora, de acuerdo con Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. La clave, hermanos, para ganar el corazón de un hijo es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. El buen ejemplo persuade al hijo a seguir las pisadas de su padre, más que todos los regaños y reprensiones, más que amenazas, más que castigo. El buen ejemplo persuade al hijo a seguir las pisadas de su padre. Timoteo fue persuadido a vivir la vida cristiana por el buen ejemplo de su madre y de su abuela. En 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando. Y sin duda Timoteo fue persuadido por este buen ejemplo. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Pero qué ejemplo más real, hermano, en la vida de nuestra familia y de nuestros hijos, que nosotros podamos ser el ejemplo. Y no ser un mal ejemplo. Porque muchas veces en la iglesia vivimos de la apariencia. A veces en la iglesia somos unos, pero allá en casa. Y nadie nos conoce mejor que nuestros hijos. Y nadie te conoce mejor que tu esposa. Y nadie te conoce mejor que aquellos que conviven contigo cada día. Y es el problema. Que en casa somos otros. En casa criticamos a los hermanos. En casa hablamos tal vez de los líderes. En casa no me gustó el mensaje. En casa no tomamos las cosas como son, para edificación y para bendición. Lo volteamos y lo cambiamos. Y en lugar de ser edificados nuestros hijos, que tal vez habían tomado algo para sus vidas, al escuchar tus comentarios, lo destruiste. Y después, cuando hay problemas en el hogar, vienes con el pastor o vienes con el hermano que ya criticaste y quieres que te ayude con tu hijo o con tu hija, cuando tú mismo causaste el daño y el mal. Yo no sé si estoy alborotando las avispas, yo me voy a ir y el pastor, híjole, no quisiera dejarle un problemón, pero yo me gusta decir la realidad, hermano. Ser realista, porque somos responsables. Yo tengo hijos también. Yo soy esposo también. Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad y reconocer muchas veces cuando nos equivocamos y hemos cometido errores y hemos fallado delante de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque estamos perdiendo a nuestros jóvenes en las iglesias. Estamos perdiendo a los jóvenes que debían, que crecieron en el evangelio.
A los jóvenes que caminaron aquí, que desde niños recién nacidos estuvieron en cuna, que conocen todas las clases de escuela dominical, porque antes de que el maestro empiece a enseñar, esa historia yo ya la sé. Y los estamos perdiendo porque no hemos sido el ejemplo que debiéramos de ser. Y no están rindiendo sus vidas para servir a Dios, porque su corazón se está apartando. Y el mundo les está trayendo y les está seduciendo. Y estamos perdiendo una batalla muy importante. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo estaba preocupado por sus vidas, cómo iban a crecer, qué iba a ser de ellos. Y ahora que tengo nietos, estoy preocupado por mis nietos. Sería una gran pérdida a estas alturas que mis nietos se desviaran y se apartaran del camino del Señor. Y volver al mundo de donde nosotros salimos y sus vidas se arruinaran. Para mí sería una gran pérdida. Yo no sé cómo lo vemos a veces, porque tenemos familia, tenemos hijos, tenemos nietos, y a veces no les estorbamos, los dejamos ser. Que Dios nos ayude, hermanos, porque todavía somos responsables delante de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, para entender que si somos un buen ejemplo, nuestros hijos querrán seguir las pisadas. Timoteo fue persuadido. Ahora, siempre dicen, el predicador dice, con esto termino, y todavía se extiende más. No me gusta usarlo mucho. ¿Recuerdan a Manasés? Manasés, aunque Manasés había hecho más mal que todos los reyes antes de él, cuando fue castigado por su maldad, Manasés se acordó de algo. Mire, vamos ahí a 2 de Crónicas 33, versículos 12. Desde el 11 voy a leer al 13. Por la maldad de Manasés, dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de ¿quién? Del Dios de sus padres. Se acordó del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido por Dios, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hermanos, cuando Manasés fue castigado por su maldad, él recordó el buen ejemplo de sus padres. Su padre Ezequías influyó aún después de muerto, ahora en la vida de él. Y aún cuando Ezequías ya tenía años de haber muerto, su buen ejemplo influye después de su muerte. Y dice, Manasés se humilló en la presencia del Dios de sus padres. Que podamos ser ese ejemplo, hermanos, a nuestros hijos, para que ellos se puedan humillar delante de la presencia del Dios nuestro. Pero necesitamos representar a ese Dios en el que creemos. Necesitamos mostrar ese Dios en el que confiamos. Necesitamos mostrar la verdadera cara del cristiano que debemos de ser para ser el ejemplo en sus vidas e influenciar más allá.
¿Cómo quieres impulsar la vida de tus hijos? ¿Siendo un buen ejemplo a ellos o dejando marcas en su corazón? Porque las marcas son permanentes, hermanos. Son como tatuajes. Son huellas imborrables. Necesitamos ganar el corazón de nuestros hijos. No pierdas de vista lo importante que es tu hijo, tu hija. No los pierdas. Gana su corazón. Atráelos a los pies de Cristo. Impúlsalos para que ellos quieran hacer la voluntad de Dios y que se levante una nueva generación, así como escuchamos los testimonios de esos hermanos que están haciendo grandes cosas para Dios en otro estado, en otra ciudad, en otro país, y así uno de tus hijos pueda hacer ese testimonio y ese ejemplo, que levanten alto la bandera de nuestro Dios. Amén. Y que pongan alto la iglesia que representa, y que ponga en alto al Dios al que sirve, del cual te puedas sentir tú orgulloso. Pero necesitamos invertir tiempo, necesitamos trabajar, necesitamos esforzarnos, necesitamos insistir, necesitamos, hermanos, motivar para que ellos se animen. ¿Tú quieres que tu hijo toque un instrumento un día y alabe a Dios? ¿Cómo lo vas a motivar? Cómprale el instrumento, ponlo en sus manos y anímalo. Pero a los primeros chirridos de violín, ay, vete para allá, qué feo se oye eso. ¿Cuál ánimo? ¿Cuál motivación? Sigue practicando, hijo, ya se escucha mejor, aunque te duelan los oídos. Anímalo, inspíralo. Yo quería que mis hijos tocaran instrumentos. Les empecé a comprar instrumentos y todos tocan. Guitarra, violín, cello, piano. Y ahora hemos creado un grupo de ánimo para inspirar a otros con esos campamentos de música. Una jovencita de una iglesia de un pueblo allá olvidado en Sinaloa, en Tozalibampo. Hace 3 años empezó en el primer campamento de música con piano. Ha seguido practicando a través de videollamadas. Se le ha estado animando, impulsando. Ahorita me dio gusto. En esta conferencia de aniversario pasado, ella pudo tocar 3 himnos en la iglesia. A lo mejor son los únicos que le salen, no sé, pero es una bendición ya. ¿Me entiende? Necesitamos ganar a nuestros jóvenes, que no se pierdan los jóvenes de la iglesia, que se animen a servir, que les demos nosotros las herramientas y los impulsemos con ese fervor, con ese ánimo, con esa motivación de que hay un Dios al que nosotros servimos, pero que nuestro ejemplo vaya adelante. Manasés se acordó del Dios de sus padres. ¿Tus hijos se acordarán de tu Dios? ¿A qué Dios servimos? ¿Qué Dios representamos? ¿Qué Dios estamos mostrando, hermanos? Tenemos errores y defectos, sí.
pero debemos de ser ejemplo también. Que Dios nos ayude para poder motivar y animar a esta nueva generación en el servicio a Dios, en la obra, en caminar, en impulsarlos en una manera que se pueda ver un cambio en sus vidas y en las nuestras. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, Dios. Tal vez Manasés no siguió los pasos de su padre al principio, pero pudo la influencia de su padre cambiar el rumbo y la dirección que había tomado. Y cuando él se humilló delante del Dios de sus padres, Dios le restauró y Dios hizo cambios. Yo no sé qué cambios hay que hacer en nuestras vidas, hermanos. Yo no sé qué cambios tengas que hacer tú en tu vida. Yo no sé qué cambios tengas tú que mostrar a tus hijos. Yo sé qué cambios debo de hacer para mí. Pero si hay cambios que tú puedes hacer ahora, ¿por qué no vienes al altar y le dices, Señor, yo quiero hacer esos cambios? Yo quiero ser ese ejemplo que debo de ser. Yo quiero inspirar y animar a mis hijos, a mis nietos, a mis familiares, a mis amigos a mi alrededor. Yo quiero ser, Dios, ese motivo por el cual sus vidas avancen en la dirección correcta. Yo no sé qué cambios tendrás que hacer tú. Yo no sé de qué manera Dios obrará en tu corazón. Pero no podemos esperar, hermanos, que las cosas sucedan por arte de magia. No va a ser posible. Las cosas sucederán cuando tú y yo decidamos hacer cambios en nuestra vida y caminar en la dirección correcta, siendo ese ejemplo, siendo ese ánimo, inspiración para otros en el servicio a Dios. Yo voy a dejar la invitación que el pastor venga y concluya. Si Dios te está hablando, hermano, hermana, aquí está el lugar, es el tiempo.